Ya parece una tarea de superhéroes conseguir diseñar un menú semanal saludable para personas adultas, pero esto se complica aún más cuando la idea es preparar un menú saludable para niños, especialmente niños en edad de crecimiento. ¿Cuáles son los alimentos que les tenemos que dar? ¿De qué manera hay que dárselos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hoy en Café Morenini contamos con Gabriela Hernández, autora de Amor y Apio, un libro en el que se prepara a las futuras mamás durante el proceso de gestación para generar una nueva vida y para nutrir un nuevo bebé. Pero Gabriela viene aquí a hablarnos de algo más: cómo diseñar una alimentación saludable para niños en edad de crecimiento. Hoy en Café Morenini hablamos de super comidas para super peques. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo día a día es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Hoy tenemos la alegría de contar con Gabriela Hernández, que se dedica a acompañar a la mujer en todas sus fases, desde el periodo de fertilidad, el embarazo, el posparto y la nutrición infantil y nutrición del propio universo femenino como pilar en la mujer. Gabriela es terapeuta nutricional con más de 10 años de experiencia, como decíamos, autora del libro Amor y Apio, y además es máster en suplementación nutricional integrativa. Gabriela es profesora del Instituto de Yoga y Ayurveda y de la Escuela de Cocina Vegetariana de Ana Moreno. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Café Morenini. Muchas gracias, Ana. Estoy encantada de estar aquí en Café Morenini. Gabriela, ¿qué aporta una alimentación sana a un niño y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues esta pregunta que parecería que es muy fácil de responder, ¿no? ¿Qué hace una alimentación infantil realmente sana? Realmente es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque realmente, si lo viéramos de forma muy simple, una alimentación infantil sana es la misma que una alimentación para un adulto sano. Es decir, es una alimentación que sea variada, que tenga colores, porque ya sabemos que muchos de los alimentos con colores frescos nos están hablando también de que tienen muchos nutrientes. Es una alimentación que haríamos, ojalá, de forma según las estaciones del año. Es una alimentación en la que ojalá también incluyéramos muchos de los alimentos de origen ecológico. Es una alimentación que se basaría en alimentos sobre todo del reino vegetal, en la que hubiera una adecuada ingesta de grasas y de proteínas. ¿Por qué? Porque los niños están en una etapa de crecimiento. Y es muy importante que incluso cuando se lleva más una alimentación, pues a lo mejor mucho más vegetarianizada, que se haga especial hincapié en que los peques tomen grasas y tomen proteínas de buena calidad. Entonces, realmente una alimentación sana para un niño, digamos, es básicamente la misma que para un adulto, pero vamos a tener que tener cierto cuidado en algunos aspectos. ¿Y cuáles serían estos aspectos? Pues primero que nada, pensar que el estómago de un niño es muy pequeño y que está en un momento donde todavía no le gusta de todo, ¿no? El que nos empiecen a gustar los alimentos es un proceso en el que hay que presentar una y otra vez ciertos alimentos, hechos de diferentes formas, presentados de diferentes formas. Realmente es una etapa que no es que lleve demasiado trabajo, pero sí que necesita un poco de creatividad de parte de los padres. Y entonces, bueno, va a ser un momento en el que, pensando en que los peques tienen el estómago pequeñito y se llenan con facilidad, necesitamos darle lo que yo llamo tipos de comidas o alimentos con alta densidad nutricional, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, pues a lo mejor simplemente preparando unas gachas de avena, por ejemplo, por la mañana a un peque, si a eso tú le añades un poquito de semillas o de algún
algún fruto seco triturado por encima, ya estamos densificando nutricionalmente ese desayuno que le estamos dando al peque, por ejemplo, ¿no? También a nivel de alimentación infantil, pues lo que te comentaba, va a ser importante que haya suficientes grasas y suficientes proteínas. Los niños están gastando todo el rato, energía, se mueven muchísimo más que nosotros. Entonces, para ellos es especialmente importante que tengamos bastante regulado sus niveles sus niveles de azúcar, que seamos mucha rutina, o sea, que haya mucha sensación de horarios, porque si no ellos realmente puede haber un cambio muy grande de humor, simplemente por habernos saltado comidas o porque ellos o porque su cuerpo vaya notando muy poca regularidad entre las comidas. Si lo que buscas es obtener confianza, simplicidad y estructura para disponer de seguridad y facilidad a la hora de implementar el tipo de alimentación ideal para ti y para sanar las diversas dolencias que tengas, la formación en terapia nutricional, flexivegetariana y baja en carbohidratos es para ti. Recibe cada semana un vídeo de alrededor de 1 hora de duración con su correspondiente audio y PDF durante 9 meses, con la posibilidad opcional de añadir un módulo de 2 meses para formarte como terapeuta nutricional de la mano de Ana Moreno. Toda la información en www.anamoreno.com. ¿Cuál sería el mejor momento para empezar a dar a los niños alimentos sanos? El momento ideal para empezar realmente es, pues, entre antes mejor. Entonces, lo ideal, partiendo del ideal, sería, pues, vamos a imaginar que una mamá, pues, desde antes incluso de haber concebido, ¿no? Que haya empezado su proceso de concienciación a nivel de alimentación, vegetarianizando su dieta, incluyendo alimentos muy ricos en micronutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto porque incluso ya se sabe que el paladar del niño se empieza a desarrollar desde la gestación, ¿no? Entonces, a través de los sabores realmente sí que pasan al bebé, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo ideal, que se empezara desde el inicio, luego, desde luego, pues que hubiera una lactancia, tal, y que se empezara protegiendo mucho el paladar del niño en los primeros años de alimentación. Pero bueno, no siempre es así, y muchas veces cuando los padres se empiezan a dar cuenta de que quieren mejorar la alimentación de los peques, es cuando ya son niños un poco más mayores. Así que yo realmente una de las primeras formas que recomiendo comenzar es a través de algo en concreto como puede ser el desayuno. ¿Por qué? Porque el desayuno es algo en el que casi siempre estamos juntos, toda la familia. Suele ser un momento, una comida que se suele hacer todos juntos con mayor o menor prisa, pero bueno, que está allí. Y es una comida que nos predispone un poco para el día. Y luego es verdad que dependiendo de la edad de los niños, hay niños que ya comen en el colegio, con lo cual en esa comida no la podemos controlar, no podemos aportar. Y luego la cena es una comida en la que los peques están volviendo de un día de colegio o de guardia o de lo que sea, y no suele ser la comida ideal para empezar a hacer una transformación hacia una alimentación sana, porque ya es un momento en el día en los que los peques también vienen con muchos procesos emocionales, y comenzar a cambiar la alimentación y a mejorarla en esa comida no suele ser la mejor idea. Entonces yo siempre recomiendo empezar por un súper desayuno. Gabriela, tú has acompañado a más de 500 madres a través de tu curso Super Desayunos para Superpeques, y he leído un montón de opiniones que la verdad que son maravillosas sobre los logros en el cambio de la alimentación para los niños. ¿Por qué empezar con el desayuno y cómo es un super desayuno? Pues un super desayuno es un desayuno que va a aportar nutrientes para el cerebro, que va a mandar a ese peque al cole o a la guardia
con energía, sin haberle dado picos de azúcar y sin necesidad a lo mejor de no haber tomado nada y que los primeros alimentos que tomen, por ejemplo, pues sean cosas azucaradas que a lo mejor le van a dar a media mañana en el cole. Un súper desayuno va a tener pues eso, les va a ayudar a trabajar un aspecto que es muy importante para los niños que trabajen desde que son muy pequeños, que tiene que ver con la variedad, tiene que ver con generar en el cerebro del peque esa sensación de que todos los días cambia algo. ¿Por qué? Porque cuando estamos ayudando y educando a nuestros hijos en nutrición, es muy importante que la variedad sea la regla. ¿Por qué? Porque los peques se pueden volver muy rígidos en sus gustos y en general es normal que a los niños le dé miedo probar cosas nuevas o en cuanto cambie una textura, en cuanto cambie una presentación, sea como, uff, esto no es conocido, le salta una alarma y ya hay un rechazo inmediatamente. Entonces, cuando empezamos por ejemplo, por el desayuno, ojalá cuando empezamos desde que son muy pequeños, y si empezamos cuando son más mayores, no importa porque es una comida por la que vamos a empezar, que en este caso es el desayuno, lo que vamos a hacer es que un súper desayuno nos va a ayudar a que todos los días vayan variando las cosas. Esto no quiere decir que va a ser complicado. De verdad, he acompañado a más de 500 supermadres y superpadres en hacer esta transformación, en cambiar del desayuno normal a un súper desayuno de todas las edades, y es impresionante cuando lo abordamos de forma ligera, contando con herramientas, incluyendo al niño en este cambio, lo bonito que puede ser y lo fácil que resulta. Entonces, ¿qué va a ser un súper desayuno? Un súper desayuno va a ser un desayuno que tenga grasas buenas, que pueda o no llegar a tener proteínas de origen vegetal, también podría ser alguna proteína de origen animal, como el huevo, si es que nos es vegano. Va a ser un desayuno que pueda tener, por ejemplo, hidratos de carbono también buenos, como puede ser una avena, o como puedan ser diferentes tipos de tostadas, de diferentes tipos de panes, jugando con ir cambiando para que los peques no se vuelvan rígidos en sus gustos. También va a ser un desayuno, ojalá, que va a incluir siempre un poquito de fruta, o que vamos a ir presentando fruta de diferentes formas, según también las estaciones, ¿vale? Para que nos aseguremos allí de tener vitaminas. También, idealmente, podemos incluir semillas y frutos secos en diferentes formatos. Se suele pensar que no podemos dar frutos secos a los peques hasta que son muchísimo más mayores, y esto es verdad en cuanto a que tenemos que tener mucho cuidado con que ya sepan masticar bien y tengan ese tema muy controlado, pero realmente hay muchas otras formas de dar frutos secos que no sea el fruto seco entero. Existen leches hechas con semillas o con frutos secos. Tenemos las mantecas de frutos secos y semillas. Podemos hacer batidos que los incluyan, y realmente va a ser un desayuno que a la vez que está trabajando el respetar sus gustos, también esté trabajando este tema de la variedad, y que mande a ese peque con recursos al colegio, con recursos. ¿A qué me refiero? Con su cuerpo realmente nutrido, sin un pico, por ejemplo, de azúcar, y sin nutrientes, que sería lo que ocurre cuando estamos tomando pues el típico desayuno de un colacao y unas galletas, ¿no? Muy bien, pues ya tenemos las ideas, pero ahora se las preparamos a los niños y nos encontramos con un nuevo problema, que resulta que no les gustan. ¿Qué hacemos, Gabriela? Porque claro, generar un momento de tensión en el momento de la comida no parece muy buena idea, pero claro, desistir de nuestro empeño en que coman de manera sana tampoco. ¿Qué haríamos? Sí, muchas madres y padres, aunque a lo mejor ya conozcan y ya sepan cómo elaborar un desayuno, una comida, una cena, una alimentación sana para los niños, se encuentran esta dificultad, ¿no? Que el peque no quiere saber absolutamente nada del alimento que se le está presentando. Y esto, bueno, es difícil de contestar así de forma concreta, pero sí me gustaría decir dos cositas importantes. Y la primera es que esto... la alimentación tiene un gran factor emocional. A esto, ¿a qué me refiero? Que
si los peques van a utilizar el momento de la comida para expresar cosas a nivel emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si un peque ha tenido su día de cole, ha estado gestionando la interacción con otros amiguitos, temas con sus profes, el estar separado de mamá y papá, etcétera, etcétera, ellos llegan a casa, pues vamos a decir como si fuese con una pequeña carga emocional, ¿no? Que esto no quiere decir que sea malo para nada, es parte de la vida y es perfecto, ¿no? Que estén en el cole, pero ellos vuelven y cuando vuelven tienen muchas ganas de sentir pues otra vez esa nutrición, ¿no? De sus padres, nutrición en el sentido de la palabra, pues más, que tiene más que ver con amor, con esa escucha, con atención de los padres. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, pues todas y todos vamos un poco a tope y a lo mejor nos hemos centrado en hacerle un alimento, una cena perfecta, que esté bien combinada, que tenga todos los elementos que ha aprendido de nutrición, etcétera. Pero nos olvidamos que ese momento también necesita un pequeño marco de poder conectar con el peque, que te cuente qué le ha pasado, que muchas veces cuando rechazan una super comida o una super cena que acabas de hacer, poco tiene que ver con la cena en sí, sino que están tomando ese momento los niños para expresar lo que les está ocurriendo y entonces hace falta simplemente, a veces es cosa de un minuto, de sentarte con ellos, de escucharles, de tirar un poquito y luego después a veces se comen encantados esa misma cosa que habían rechazado antes y bueno, tiene también que ver con, dependiendo la edad que tiene el niño, de que los niños se sientan involucrados en el proceso. Muchas veces las mamás que a lo mejor, o papás que vienen de saber mucho de alimentación o quieren llevar la alimentación infantil de forma muy rígida, creamos una lucha en todas las comidas con nuestros hijos, ¿vale? Entonces estamos creando una lucha de yo te insisto, tú dices que no, al principio te vuelvo a insistir, luego te regaño, luego intento negociar contigo, luego te intento decir que si te lo tomas tienes el postre, pero no sé qué, y se acaba generando un ambiente de mucha tensión. Entonces, para eso que se pueden encontrar muchas madres y padres de rechazo a los alimentos sanos que estamos dando, hay que ver un poquito qué se está moviendo en torno a la mesa y cómo hemos abordado nosotras y nosotros como madres y padres la alimentación. Si hemos sido demasiado insistentes, yo siempre digo, ¿no? Si hemos sido demasiado pesadas y hace falta que ellos vayan sintiendo que les incluimos en el proceso, que les escuchamos, que les preguntamos cositas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos planificar un menú semanal para niños en edad de crecimiento? La planificación semanal para un menú para los niños depende mucho otra vez de la edad que tengan los niños, pero sobre todo también va a tener que ver con la planificación del resto de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces sería muy impráctico y poco factible que pensáramos en planificar un menú para los niños separado de lo que es el menú, pues por ejemplo, para mamá y papá, ¿no? Lo ideal para la familia suele ser que toda la familia coma lo mismo, ¿no? Esto no quiere decir que respetando las diferentes fases que a veces van pasando los niños, no pueda ser un poco más flexible y, por ejemplo, en la fase en la que ellos no les gusta ver las cosas todas juntas, por ejemplo, cuando son pequeños sí que les puedes hacer un arroz con un montón de verduritas y a lo mejor alguna proteína allí o con guisantes o con tempeh, por ejemplo, o con lenteja, ¿no? Todo junto en un plato. Pero luego hay una etapa en la que ellos naturalmente van a querer ver las cosas disociadas porque tiene que ver con un proceso que ellos están haciendo un proceso que tiene que ver con su desarrollo. Y entonces, claro, no nos cuesta nada como madres y padres simplemente, pues por ejemplo, darles el gusto de separarles las cosas y que a lo mejor donde antes les ponías las verduritas picadas dentro de todo, pues a lo mejor ahora les presentas pues unas judías verdes pues hechas al vapor o hechas así un poco salteadas y que están separadas de lo otro, ¿no? Pero entonces realmente la planificación semanal tiene que ver con imitar la planificación que se hace en familia con esas mismas pautas que
normalmente ya sabrían los padres de estamos incluyendo legumbres X veces a la semana, estamos incluyendo todos los días una proteína sana, pues por ejemplo, idealmente por la noche. Estamos incluyendo pues cereales o pseudo cereales en por lo menos un momento del día. Estamos incluyendo fruta, pues por ejemplo, o la hemos presentado, porque a veces esto, con una cosa es la planificación que tú hagas del menú infantil y otra cosa tiene que ver con lo que realmente ellos se acaban comiendo. Entonces, muchas veces tú puedes planificar, pero tienes que saber que va a depender mucho de las veces que tú presentas un alimento a un niño, eh, hay más o menos probabilidad de que se lo coma, de que coma eh, todo lo que le has puesto, de que no coma todo lo que has puesto, y es una cosa lo tienes que ir gestionando poquito a poco. Entonces, si yo presento 2 veces al día una fruta, por ejemplo, al principio del desayuno y con la merienda, pues ya estamos teniendo 2 momentos allí donde estamos generando cuando estamos presentando este alimento que es importante, ¿no? Las verduras, es importante que en la planificación semanal y de hecho diaria, o sea que todos los días presentemos a los peques, por ejemplo, puede ser para la merienda, si es que no comen en casa con nosotros, algún elemento crudo, una cosita que les vaya adaptando el paladar y la textura. Las cosas crudas son crujientes. Los niños, esto es una textura que hoy en día se está perdiendo, el registro de estas texturas, porque pensamos que no podemos ponerle una ensalada a un peque, o porque pensamos que no podemos ponerle un poquito de canónigos o una varita de apio o unos bastoncitos de zanahoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante presentar diariamente algún elemento allí en crudo. Es importante que todos los días les presentemos con las comidas algo de verduras, para que ellos no, sigan registrando que dentro de una comida sana, pues igual que para los adultos, es importante que a lo mejor se va a tomar principalmente un hidrato o un cereal en esa comida, o que está a lo mejor acompañada de una legumbre, pero que va a haber vegetales. Entonces la planificación semanal para un niño realmente tiene que incluir las mismas cosas sanas que una planificación semanal para un adulto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a variar la forma de presentarlo, pues a lo mejor si hemos hecho unos garbanzos con verduras para toda la familia, pues a lo mejor dependiendo de la edad del peque se lo vamos a pasar un poco, o a lo mejor lo que te decía, vamos a separar, en vez de hacer unos garbanzos con un montón de verduras y tal, lo vamos a separar y presentamos los garbanzos por una parte o en forma de hummus, y presentamos un cereal aparte y los vegetales aparte, dependiendo de la edad de los niños y de lo que tú vayas viendo que les va gustando. Gabriela, sabemos que hay que evitar el consumo de azúcar, todos deberíamos hacerlo, pero claro, ¿cómo conseguimos que un niño no coma azúcar? Sí, con el tema del azúcar es verdad que azúcar y trigo y proteínas de mala calidad, lamentablemente son las cosas que están más presentes en la alimentación hoy en día de los peques. Es impresionante cómo, incluso pensando que les estamos dando una alimentación sana, se cuela por todos los sitios el azúcar, y realmente es muy importante empezar a tomar conciencia de eso, empezar a leer paquetes y empezar a hacer el cálculo. Yo siempre dejo este ejercicio a las madres o padres que me consultan para asesoría, y es que durante solamente 1 o 2 días hagan el cálculo de la cantidad de azúcar que están tomando los peques, y es impresionante. O sea, se quedan súper sorprendidos, porque no nos damos cuenta que está allí en todo, ¿no? En el jamón york, en el pan, en el queso, en las salsas, en todo, ¿no? Incluso en algunas galletas que están certificadas por la Asociación de Pediatría, que son sanas. Cuando vamos haciendo la suma de la cantidad de azúcar que están tomando nuestros peques, pues realmente no es la adecuada. ¿Y cómo podemos ayudar con esto sin que los peques sean ahí unos raros o se sientan
lamentan que su madre no les deja tomar nada. Tiene que ver mucho otra vez con la edad que tienen los niños. Como ya os mencioné, hay una etapa en la que es muy importante proteger el paladar y que no se les dé ningún tipo de azúcar, pero luego hay que ser súper flexibles. Hay que empezar, conforme el niño va creciendo, a presentar opciones nuevas, a empezar, o sea, hay un momento en el peque en el que hay que empezar a hacer bizcochos caseros veganos, súper sencillitos, que se pueden hacer edulcorándolo con plátano, con una harina de espelta, o con ya un mix de harina sin gluten, por ejemplo, y que con 2 o 3 ingredientes tenemos un buen bizcocho. Es importante, dependiendo de la edad que tenga el peque, que no le presentes una tarta crudivegana, que una tarta crudivegana puede estar buenísima, y a lo mejor puede gustar a un niño de 2 o 3 años si son las primeras tartas que prueba, pero cuando ya estamos hablando de intentar reducir el azúcar en la alimentación de niños más mayores que ya han probado un montón de otras cosas, no nos va a valer ser rígidos o intentar dar cosas súper sanas de forma más extrema. Tenemos que ir reduciendo y volviendo a educar su paladar poquito a poco. Entonces, bueno, hay que jugar eso con recetas que hoy ya en día hay muchísimas en internet, recetas sanísimas, por ejemplo, veganas pueden ser, de diferentes dulces. Y también se trata mucho de involucrar a los peques, de algo que yo llamo educar en nutrición desde súper pequeños, y que no pasa por estar, claro, porque si tomas esto, fíjate, y este nutriente es tal. A los niños no hay que hablarles así, y no hay que asustarles tampoco y decirles, no, es que, claro, los chuches que toman tus amigos son lo peor y les va a dar tal enfermedad. No se trata de eso, pero sí se trata, desde que son muy pequeños, de irles contando las diferentes cosas que hacen cada categoría de alimentos en su cuerpo, por qué es importante tomar cosas verdes, por ejemplo, que nos hacen fuertes como los dinosaurios, por qué es importante variar mucho el tipo de proteínas que tomamos, por qué es importante, por ejemplo, aunque a un niño le guste mucho pues un filete o las albóndigas, por qué no siempre vamos a tirar de esa proteína, por qué es importante que cambiemos los alimentos, pues porque cada alimento tiene diferentes tipos de nutrientes, etcétera, etcétera. Son formas de ir aprendiendo a hablar con los niños, y que los niños, es impresionante lo que un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, que ha estado expuesto a diferentes tipos de mensajes sin traumatizarle con que el azúcar es mala, es impresionante lo que pueden acabar asimilando y la forma en la que pueden estar comiendo, ¿no? Entonces, bueno, con el tema del azúcar, dependiendo de la edad, hay que o ser muy radicales, que eso es para la etapa del principio, o realmente ir ayudándoles a través de recetas alternativas y a través de una educación, y a través de involucrarles mucho en el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues los helados. Pues a lo mejor me voy a hacer un curso por ejemplo, de superpolos para que a lo mejor puedan incluso desayunarse un polo en el verano, ¿no? Tiene que ver con involucrarles mucho, ir encontrando formas alternativas y siempre con los peques sin rigidez. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, autora de Amor y Apio, no solamente por las respuestas que nos has dado tan completas, sino también por la manera en que las respondes, porque se nota muchísimo que hay un profundo respeto por los niños, que son seres humanos y que muchísimas veces no se les trata como tales. Y entonces hay una forma que se puede, y que tú, con tu experiencia, que se nota que la tienes y mucha, de incorporar una alimentación sana, pero desde el cariño, desde el amor y desde el respeto. Una alimentación sana y a la vez verosímil. De nada, Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que os haya sido útil. Un abrazo muy grande. Hasta aquí en el programa de hoy, donde hemos hablado de superalimentación para superpeques, un programa muy completo en el que hemos contado con la colaboración de Gabriela Hernández, autora de Amor y Apio, que nos ha explicado cómo conseguir que los niños coman comida sana, verosímil, desde el respeto más profundo a su ser, porque son seres humanos. Recuerda que la decisión de mejorar tu vida de verdad nadie la puede tomar por ti. Todo lo demás lo tienes a tu disposición. ¿Dónde? En Café Morenini y a través de nuestra web www.escueladecocinavegetaria.com. Nos vemos muy prontito. ¿Dónde? Aquí, en Café Morenini.